Muy bien, oremos y comenzamos. Nuestro amado Dios, en estos momentos nos unimos a ti y nos unimos a través de la distancia los unos a los otros, Señor, en amor cristiano, en camaradería, Señor cristiano, nos juntamos para estudiar tu palabra porque deseamos ser alimentados por ti, Señor, deseamos encontrarnos contigo, deseamos, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que nos enseñes, que nos guíes, Padre, que podamos conocer tu palabra profundamente, que ella nos alimente, Señor, nos dé fortaleza y que tú, Señor, a través de tu espíritu nos enseñes y nos des un espíritu humilde que podamos aprender, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra y que ella nos guíe, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos estos momentos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos Amén. estudiando Daniel 11. Voy a abrir aquí el estudio. Me dan unos poquito de tiempo. Okay. Muy bien, la semana pasada me parece que quedamos El versículo 22. al versículo 22. Gracias, Carolina. Versículo 22. Muy bien. Identificamos entonces la transición que ocurre entre los versículos 20 y 21, de más o menos 450 años. Sí, pastor. Nos lleva al el intercambio entre Roma papal, Roma imperial y la Roma papal. El versículo 21 en adelante entonces comienza a hablarnos de la Roma papal, versículo 22, y lo identifica claramente como el que atacó al príncipe del pacto, que es Jesús. Jesús murió durante el Imperio Romano, pero no fue la Roma imperial que lo atacó a él, fueron los judíos que lo atacaron. A Roma, ¿cómo se llama? Los judíos usaron al poder de Roma para crucificarlo, pero no es el ataque que está en el versículo 22, el ataque contra el príncipe del pacto. Es un ataque espiritual, es el ataque papal, que es el ataque más grande que alguna vez se haya llevado en contra de Cristo Jesús. El ataque de los 1260 años, la falsificación del sumo sacerdocio de Jesús, del evangelio, del sistema de salvación que Cristo estableció, fue totalmente falsificado por el papado. Versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. El pacto con él, el él de ese versículo es el rey del sur. Entonces se hace un pacto en el cual parecería de que se establece una amistad, una cooperación, pero el papado hace pactos con el propósito de engañar, de obtener poder, de obtener la mano de arriba, el poder de poder controlar. Y eso es lo que se nos está mostrando aquí. Entra en pactos, en convenios con el rey del sur, con los reyes de aquel tiempo, pero eran pactos engañosos. Él sube para controlar y dice que saldrá vencedor con poca gente. En Daniel capítulo 8, versículos 24 y 25 se dice algo similar, dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano,
y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así que ahí la descripción de la manera de actuar del papado. Nunca necesitó tener grandes ejércitos. Él siempre llevó a cabo sus planes usando a aquellos que lo apoyaban. Es por eso que él entraba en pactos con los reyes, porque usaba el poder civil y los ejércitos de aquellos que estaban aliados con él para luchar contra aquellos que no se habían sometido con él, y de esa manera obtenía triunfos. La gran controversia que existió entre la iglesia y el Estado, los reyes de la tierra, fue quién controlaba a quién. ¿Era el rey que ponía reyes? Perdón, ¿era el papado el que ponía los reyes, el que los ordenaba? ¿O era el rey que ponía al papa? Era el conflicto que se llevó a cabo por más de 200 años y llevó a muchas guerras. Se hicieron alianzas para llevar a esto, pero eventualmente el papado, a través del arte de la decepción, obtuvo el poder de controlar a los reyes de la tierra. Alrededor del año 700, en el siglo VI, el papado obtuvo el poder sobre los reyes de la tierra, y los reyes de Europa se sometieron al poder de él, a pesar de que lo odiaban. Eventualmente se sometieron, y la sumisión vino políticamente, pero también religiosamente, por la adopción de la religión católica. Entonces, a través del sistema de los sacerdotes y la concientización que ocurrió de una indoctrinación, entonces los reyes de la tierra, los reyes de Europa se sometieron al poder papal, y entró, como se llama, por más de 1000 años el control del papado sobre los reyes de Europa. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Una vista panorámica de la manera que el papado actuó a través de los 1260 años. Una vez que obtuvo el poder político de Europa en el año 705, a través de las promesas de las uniones falsas, las provincias que se refieren en este versículo que él obtuvo a través de esto, son los cristianos antiguos, el cristianismo, los pueblos cristianos que habitaban en Europa, que eran el cristianismo antiguo, el cristianismo apostólico. Dice ahí el versículo: estando las provincias en paz, hizo lo que sus padres nunca habrían soñado de hacer. Los cristianos apostólicos nunca impusieron su religión por la fuerza sobre nadie, porque Cristo Jesús enseñó a los apóstoles una religión de libertad, una religión que no es impuesta por fuerza, como cuando Pedro y Juan vinieron y dijeron a los que habían rechazado a Jesús: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y que los consuma, así como lo hizo Elías? Y él le dijo: vosotros no sabéis del espíritu que habláis, les dijo. Entonces, aquí se ve lo que, el versículo 24, aquello que los cristianos apostólicos habrían horrorizado de ver a aquellos que se llamaban cristianos haciéndolo. Dice: entrando en las provincias estaban en paz. Tomar y causar destrucción, muerte, como se llevó a cabo por ejemplo, en Sudamérica. A muchos de los pueblos indígenas se los destruyó. Sudamérica, Centroamérica, se los destruyó porque no aceptaban al Dios de los cristianos. Y eso fue
la filosofía que se usó para someter a todos al catolicismo. Una filosofía de destrucción absoluta. Si no se sometían, entonces había que barrerlos, y eran barridos a través de la ¿cómo se llama?, ataques de ejércitos. Luego se desarrolló la Inquisición, y cuántos horrores se llevó a cabo a través de ellos. Y una vez que se tomaban las provincias que entraban en los países, en los pueblos, entonces el Papa les repartía el botín y los hacía ricos. Ponía a sacerdotes en control, a los obispos los ponía en control, y llegaron a ser príncipes acaudalados a través de este sistema. Se les daba entonces a aquellos que eran fieles, a aquellos que cooperaban con el sistema, se les daba poder sobre territorios y se los hacía ricos. Y de esa manera entonces se creó un sistema de total sumisión al poder del Papa y de la Iglesia Católica. Dice, al final del versículo 24 dice, y esto por un tiempo. El tiempo mencionado ahí, entonces, son los 1260 años. Versículo 25. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Muy bien, entonces aquí nos muestra claramente la batalla entre el papado y el rey del sur, el rey del norte y el rey del sur. Aquí está claramente estipulado. Y el, ¿cómo se llama? Nos describe la continua, ¿cómo se llama? Guerra. Muchas veces no una guerra física, pero también hubieron muchos conflictos entre ambos. Pero hubo una guerra filosófica, una guerra de ideología. Siempre los reyes, por ejemplo, en Inglaterra, en los 1300, 1400, la Iglesia Católica había llevado a Inglaterra a sus rodillas. El pueblo, la nación estaba tan pobre, tan destituida. Entonces, cuando el Parlamento de Inglaterra se dio cuenta de que la pobreza era producto de que la Iglesia Católica sacaba a través de los sacerdotes, a través de los monjes, estaban sacando todas las riquezas de la nación y enviándolas al Vaticano. Hicieron una investigación, quedaron horrorizados. Y entonces decidieron echar a todos los sacerdotes y a todos los monjes, echarlos del país. En retaliación, entonces el papado declaró a la nación en interdicción, que era: no se podían celebrar misas, no se podían celebrar matrimonios, entierros, bautismos, nada. Entonces la nación, el pueblo, queda con el sentido que ahora están perdidos, porque la iglesia tenía completo control de la conciencia de la gente. Entonces este tira y encoge es de ahí donde nació en Inglaterra, nació la Carta Magna, que es el sistema democrático de gobernar a la nación. Los principios de aquello vino en reacción en contra de los abusos del papado, y esa filosofía de sacar la riqueza de las naciones y enviarlas al Vaticano se practicó a través de todas la Edad Media. Los países, Europa, cuando uno estudia la historia, los pueblos europeos sufrieron pobreza, sufrieron terriblemente, y sufrieron porque el papado extraía de las naciones las riquezas, y lo sigue haciendo hoy. Por mil y una manera lo sigue haciendo hoy. Otro ejemplo de esto es cuando los reyes Enrique IV y Federico I
Ambos cometieron errores que el papado, ¿no? El papado declaró errores, ellos decidieron no someterse al poder papal. Al rey Federico declaró de Alemania, declaró a toda la nación en interdicción nuevamente, con lo que hablamos antes. Él tuvo que cruzar los Alpes en el invierno, no encontró al papado en Italia, lo encontró en su mansión de vacaciones, tuvo que viajar hasta allá. En el medio del invierno, el Papa lo hizo esperar semanas antes que poder encontrarse con él, y lo hizo que se quedara en los cuartos de los siervos del Papa, al rey de Alemania. Y luego, una vez de que le dio el tiempo para encontrarse con él, lo hizo que se humillara, tuvo que entrar casi desnudo a la presencia del papado, y lo hizo que se arrodillara ante él, y le tuvo que besar el dedo gordo del pie. Imagínense, al rey de Alemania. Y luego, para que el rey de Alemania probase su lealtad al Papa, le pidió que fuese en una cruzada, y nunca volvió, murió en la batalla. Y se cree que murió no organizado, el papado hizo que lo mataran. Así que gobernaba con puño de hierro, un poder satánico, un poder engañador, se hacía presentar como un poder religioso, pero un poder cristiano, pero era de engaño. Versículo 26. Aún los que coman de su... el versículo 25 dice, mas no prevalecerá porque le harán traición. Y luego el versículo 26, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Ahora dice que le harán traición, y aún los que coman de sus manjares le quebrantarán. Y era así porque el sistema católico crea una lealtad ciega al papado y a la iglesia. Y en esa lealtad ciega, entonces, los miembros, si el rey estaba en contra y estaba haciendo planes para liberarse del papado, entonces aquellos que estaban en desacuerdo con él lo engañaban. Y más aún, en las cortes de todos los reyes estaban los sacerdotes. Todos los cortes de los reyes tenían sacerdotes, y los sacerdotes eran los confesores de los reyes. Los reyes, las reinas, los nobles, todos eran católicos y todos tenían que confesarse. Ellos venían al sacerdote, y el sacerdote escuchaba los pecados de todas estas personas y pasaba el conocimiento a los obispos y al papa. Y entonces había un sistema de control absoluto, porque si el rey había cometido adulterio, él iba y confesaba su pecado, y luego el rey quería rebelarse contra el papa, el sacerdote, todo lo que tenía que hacer era amenazarlo de hacer públicos sus pecados, y el rey quedaba callado, no se podía más someter. Entonces, a través de la confesión, el papado estableció un sistema de control absoluto de la conciencia de los nobles de Europa. Era como se llama un arte maestro de controlar la mente y la conciencia de todos aquellos que estaban bajo el sistema católico. Nadie se podía escapar. Era como el sistema comunista. Se creó un sistema de acusación. Te escuchaba tu vecino hablando acerca del evangelio, hablando de las escrituras, que orabas no en el latín, te acusaban al sacerdote. El sacerdote inmediatamente venía a tu casa y te acusaba de herejía. Una vez que el que te acusasen de hereje causaba un terror terrible. ¿Por qué? Porque venía tortura, perdías todo lo que tenías, podías ser desterrado, quemado. El que se mencionara la palabra hereje causaba un terror, pero absoluto.
Entonces había un control completo, un control total. Ni siquiera los reyes se podían escapar. Una vez que a un rey se lo acusaba de herejía, perdía la lealtad de todos sus súbditos. La nación entera se volvía en contra de él. Muy bien, versículo 26. Aunque los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Aquí se muestra que ambos sistemas estaban controlados por el poder satánico. Dice, el corazón de estos dos reyes está para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras. Una vez que los reyes de la tierra, los reyes de Europa aprendieron de que no podían confiar en los sacerdotes, en el papa, en los obispos, entonces ellos comenzaron a practicar exactamente lo mismo que el papado hacía. Y es por eso que Europa cayó en la época del oscuranticismo, y fue una noche tan oscura en Europa. No ha habido tiempo más oscuro en el mundo que el oscuranticismo que se llevó a cabo durante el reinado del papado. Y el versículo 27 se cumplió literalmente. Una época de mentiras absolutas entre ambos sistemas. Pero también el versículo 27 nos muestra que ambos sistemas son enemigos del pueblo de Dios. Satanás usó tanto al papado como a los reyes de la tierra durante la Edad Media para perseguir al pueblo de Dios. Y es la unión que se va a crear al fin del tiempo, cuando el papado sea resucitado totalmente. Los reyes de la tierra, dice la Biblia, le van a entregar su poder. Y entonces el papado va a usar a los reyes de la tierra para tratar de destruir a la iglesia de Cristo en las últimas horas de este mundo. Ambos son enemigos del pueblo de Dios. Versículo 28. Versículo 27 nuevamente nos habla de un plazo. Dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. El plazo es el año 1798. Versículo 20, entonces eso nos habla que los reyes del rey del sur, los reyes de Europa, no podrían vencer al papado. ¿Por qué? Porque los 1260 años, la profecía nos había indicado que era el periodo que el papado iba a reinar sobre Europa y sobre el mundo. Entonces los reyes de la tierra, por más planes que hiciesen de rebelarse, de salirse, no iban a poder. Hasta, por supuesto, cuando llegase la época del protestantismo. Entonces algunas naciones iban a poder liberarse, pero el papado iba a continuar teniendo control de la gran mayoría de las naciones de Europa. Y luego del año 1517 en adelante, el papado extendió sus tentáculos a América del Sur, a América Central, se fue a la India, se fue a África, se fue a la China, se fue a Japón. Literalmente llegó a todo el mundo. Entonces estableció su poder en muchos otros lugares a través del sistema. Y por eso dice de que no iba a ser posible, de que a pesar de que la estratagema que los reyes iban a usar de las mentiras y todo eso, no iban a poder liberarse del poder porque el plazo aún no había llegado. Versículo 28, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Aquí nuevamente se nos muestra la intención del corazón del papado. El deseo del corazón del papado es destruir el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo? El pacto santo es el nuevo pacto, el pacto que se estableció a través de la muerte de Cristo con su sangre, aquel pacto de la salvación por gracia, de la aceptación de todo ser humano que viene a Cristo que viene a Dios a través de Cristo Jesús. La salvación por gracia, la justificación por la fe,
la obra de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo, por nosotros para salvarnos, la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Su corazón está en contra de eso. Eso es el objetivo. El objetivo es destruir el conocimiento de aquel pacto santo que Dios le dio al ser humano para ser salvo. Dice, volverá a su tierra con gran riqueza. Y eso es lo que hablábamos antes. Cómo el papado desarrolló una estratagema tan increíble para sacar de las naciones, Inglaterra, Alemania, Francia, de sacar de ellos las riquezas y hacerse ella ricamente. Desarrolló, por ejemplo, las indulgencias, donde se vendía el perdón, la gente podía comprar perdón. Y eso fue una de las cosas que despertó la protesta de Martín Lutero. Cuando querían construir la iglesia de San Pedro en el Vaticano, entonces el Papa desarrolló o autorizó la venta de las indulgencias. Y la gente estaba dispuesta a cualquier cosa, a pasar hambre, pero comprar indulgencias. Claro, si a ti te dicen tus pecados van a estar perdonados, todos tus pecados pasados están perdonados, y si pagas más, todos tus pecados futuros están perdonados. Y eso te garantiza que no te vas a ir ni al infierno ni al purgatorio, donde la gente había sido concientizada que iban a ser quemados eternamente en el infierno, o temporariamente por cientos de miles de años en el purgatorio. El Papa, los sacerdotes nunca ponían a nadie en el cielo. Todos o se iban al infierno o al purgatorio, porque era la doctrina a través de la cual mantenían al pueblo en absoluta sujeción de miedo al catolicismo. Entonces, a través de la compra de las indulgencias te salvaba de ello. Y recordemos, el pueblo no tenía la Biblia, no tenían el conocimiento del Evangelio, vivían en absoluta oscuridad. La palabra del sacerdote era suprema. La gente no sabía leer, eran absolutamente ignorantes. Y lo que el sacerdote decía era supremo. Entonces, cuando el sacerdote predica de que se van a vender indulgencias, la gente estaba dispuesta a irse en deuda, hacer lo que sea para comprar indulgencias. Y el versículo 28 nos muestra las grandes riquezas que fueron acumuladas por el Vaticano durante más de 1000 años de control de Europa. Y luego de Sudamérica y Centroamérica, cuando encontraron los grandes tesoros que tenían los incas, los aztecas, se volvieron locos. Así que el Vaticano es el poder financiero más grande del mundo, poder financiero más grande del mundo. Y a través de 1001 maneras, ellos aún siguen extrayendo las riquezas de las naciones. Por ejemplo, los bancos centrales están la gran mayoría controlados por el Vaticano. Y todas han puesto a todas las naciones en deudas. Todas las naciones del mundo están en deudas a los bancos centrales. Y toda aquella deuda que se está repagando, las naciones no necesitan meterse en deuda, pero se ha concientizado que han de meterse en deuda, pedir grandes préstamos y meten a las naciones en deudas. ¿Saben ustedes que nuestras naciones realmente son pobres? Porque las riquezas que debiésemos tener no existen, están todas en deudas. Trillones, billones de dólares en deudas. ¿A quién? A estos sistemas de bancos que, si los pudiésemos trazar, están todos ligados al Vaticano. Todos aquellos dineros que se pagan van directo al Vaticano. El poder financiero más grande del mundo, de la historia. Realmente no hay nadie que sepa las riquezas de este sistema. Es un sistema financiero increíble. Muy bien, versículo 29. Al tiempo señalado. Entonces aquí llegamos
llegamos al versículo, llegamos al año 1798, el tiempo señalado. Muy bien, ¿cuál es el tiempo señalado? El año 1798, el fin de los 1260 días. Así que en la profecía llegamos por primera vez al año 1798, aquí. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Aquí entonces hay un cambio, algo ocurre. Por 1260 años ha ido al sur, a los reyes de Europa, a los reyes de la tierra, y los ha controlado, ya sea por fuerza, por mentiras, por traición, por todas esas cosas ha controlado a los reyes de Europa totalmente, absolutamente. Aquí entonces hay un cambio, dice, mas no será la postrera venida como la primera. Algo ocurre. Bueno, a principios de los 1700 comenzaron a haber movimientos de cambio, el idealismo, el pensamiento de Europa comenzó a cambiar. Nació el protestantismo en los años 1500. Con el protestantismo se desarrolló un sistema de educación libre, se enseñó a las personas a pensar por sí mismos, y a través de este sistema de educación, entonces se desarrolló la manera de pensar. El pueblo, al ser educado, se dieron cuenta del gran abuso que la iglesia había perpetrado sobre las naciones por más de 1000 años. Entonces comenzó a haber un deseo de liberarse del yugo de la religión. Y esto dio fruto cuando en el año 1789 explotó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una explosión, una revolución en contra de dos cosas: del abuso de los nobles de Europa contra los pobres de Europa, especialmente en Francia. Por ejemplo, en Francia, los reyes, los nobles vivían entre muchas riquezas, pero explotaban al pueblo de tal manera que no tenían qué comer. Los pobres vivían en un abuso tremendo, y junto con ese abuso estaba el abuso de la iglesia. Entonces, cuando vino la Revolución Francesa, que fue un tremendo cambio, la Revolución Francesa no tan solo trajo la liberación sobre los nobles y sobre la iglesia, sino que trajo un cambio de mentalidad sobre Europa. Desearon liberarse de la religión totalmente. Entonces los reyes fueron sacados de su poder en Francia, y el Papa fue sacado de su trono por un periodo en el año 1798. La nobilidad de Francia fue destruida, y la mayor manera de que fueron destruidos, la manera más grande, fue a través de cortar la cabeza con la guillotina. Por 3 años y medio estuvo lo que se llamó el reinado del terror, que causó terror no tan solo en Francia, sino que en toda Europa. Hubo un tremendo cambio, y esto fue lo que ocurrió entonces, lo que llevó al cambio despojó a la iglesia de su poder político, y los reyes de la tierra, el rey del sur, entonces se levantó a gobernar sin el control de la religión. Entonces los reyes de la tierra se volvieron seculares, abandonaron la relación que tenían con la iglesia para gobernar, y ahora comenzaron a gobernar sin relación a la iglesia, y eso es lo que llamamos el secularismo moderno, que dio nacimiento al secularismo moderno. La Revolución Francesa dio nacimiento al ateísmo moderno, al humanismo, al racionalismo moderno, y eso es lo que dio nacimiento a las ideas comunistas que eventualmente se establecieron en Rusia y en la Unión Soviética, y se expandieron a otras partes del mundo con tanto éxito. Y eso es exactamente lo que muestra la profecía. Iba a haber un cambio. El rey del norte, el papado, ya no iba a encontrar
¿cómo se llama? El apoyo que los reyes de la tierra le habían prestado por tantos años, lo opuesto. Francia, que había sido la hija privilegiada del papado, fue exactamente la que se volvió en contra del papado. Y habían interpretadores bíblicos que, mirando la profecía de los 1260 años, ellos predijeron que para que la herida mortal se le diese al papado, algo le iba a tener que ocurrir a Francia, porque Francia había sido la gran protectora del papado durante la Edad Media. Y fue exactamente así lo que ocurrió. Francia cambió de naturaleza y fue la que llevó el ataque más grande contra el papado. Fue el general Berthier de los ejércitos de Napoleón que entraron al Vaticano y tomaron prisionero a Pío VI, y murió en destierro, y le quitaron a Roma, que era el asiento político del papado, se lo quitaron al papa. El papado siguió existiendo, pero no tenía poder político. Por eso llega al fin los 1260 años. Al principio de los 1260 años, en el año 538, el papado les es otorgado Roma como su legado. Y Roma entonces llega a ser el asiento político del papado, y de esa manera el papado se establece. Hasta ese momento había sido el obispo de Roma, que era simplemente, tenía poder religioso, era la cabeza de las iglesias cristianas. Pero con la otorgación de Roma en el año 538, se vuelve el papado, porque el papado es la unión del poder político con el poder religioso. Entonces, al fin de los 1260 años se le quita a Roma, y al quitársele a Roma, él deja de ser el papado legalmente, técnicamente, y se vuelve nuevamente el obispo de Roma, porque tan solo puede gobernar sobre la iglesia, no tiene poder político. El poder político le es reotorgado en el año 1927 por Benito Mussolini, cuando él le devuelve ya no Roma, sino que tan solo la ciudad del Vaticano. Y nuevamente entonces la herida comienza a ser sanada, porque el papado nuevamente tiene poder político, el obispo de Roma. Muy bien, vamos al versículo entonces. Con el versículo 29 se nos muestra el año 1798, el tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim. Estas naves de Quitim muestran un aspecto de sorpresa, algo que el papado no esperaba. Las naves de Quitim, las naves en las Sagradas Escrituras son ya sea poder militar, poder, ¿cómo se llama? Mi mente no está pensando hoy. Poder financiero, muestran una nación que tenía barcos, era una nación próspera porque podía establecer negocios con otras naciones. Pero aquí, las naves de Quitim se cree de que era España, en el mar Mediterráneo. Pero aquí Quitim, lo que realmente nos está hablando es de que el papado viene al rey del sur y se encuentra con una sorpresa que él no esperaba, con algo que él no esperaba. ¿Y qué es esa sorpresa? Es la actitud del cambio de mentalidad en Francia. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitim. Aparece algo sorpresivo, aparece algo de repente que él no había contado con esto. A mediados de los 1700, el papado comenzó a tratar de ejercer su poder sobre Francia, porque comenzó a darse cuenta que estaba ocurriendo un cambio de mentalidad en este país, y él trató de comenzar a ejercer su poder, a controlar lo que estaba ocurriendo políticamente dentro del país, pero no pudo. El movimiento era demasiado fuerte, demasiado poderoso, y fue ese movimiento que explotó la Revolución Francesa,
y destruyó la lealtad de Francia hacia el papado. Y hasta hoy Francia sigue siendo la nación más, o una de las naciones más ateas del mundo, producto de aquello. Entonces esas son las naves de Kitim. Muy bien, vamos entonces al versículo 30. Porque vendrá contra él naves de Kitim, y él se contristará y volverá. Entonces aquí se muestra el hecho de que pierde su poder. Se contrista y ahora se vuelve a su tierra. Entonces eso es exactamente lo que ocurre en el año 1798. El papado se le quita su poder político y queda ahora totalmente desvergonzado ante con vergüenza ante las naciones del mundo. ¿Y qué hace desde ese momento? Versículo 30 dice, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Entonces ahí se nos muestra que desde el año 1798 en adelante, el papado se iba a concentrar específicamente con cosas de asunto religioso. Y eso es exactamente lo que ocurrió por más de 100 años. El papado comenzó a establecer la gran estrategia para destruir al pueblo de Dios. Se concentró exactamente en aquello, porque perdió su poder político. Sabían que lo iban a recuperar, comenzaron a trabajar para poder volver a recuperar aquello. Tomó más de 100 años a poder volver a recuperar, 130 años, volver a poder a recuperar el poder político o su asiento político, y luego poder volver a recuperar el poder político universal. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy, con nuestros propios ojos. Los reyes de la tierra están enamorados nuevamente del Papa, se están juntando todos los reyes de la tierra alrededor de él por el asunto del clima. Le están, ¿cómo se llama? El Papa ha llegado a ser el gran líder del problema del clima alrededor del mundo, y los reyes de la tierra se están entregando a él filosóficamente. El poder político aún no le ha sido entregado. Va a llegar el momento cuando él va nuevamente a tener poder político absoluto. Pero estamos viendo aquel retorno, aquella unión que la Biblia predice que va a ocurrir entre el papado y los reyes de la tierra. Lo estamos viendo formándose rápidamente. Muy bien, el versículo 31 en adelante entonces nos lleva de vuelta al comienzo de los 1260 años. Vimos entonces el poder, los 1260 años de una perspectiva política. El versículo 30 nos lleva hasta el momento en que el papado nos dice que se va a concentrar en contra del pacto santo. Entonces el versículo 31 nos va a mostrar entonces su accionar político, su accionar religioso. Nos muestra ahora lo que él ha hecho durante los 1260 años en contra del pueblo de Dios y en contra del pacto santo, que es lo más horrendo del papado. Voy a abrir mis próximas notas. Muy bien. Versículo 31. ¿Qué hora es? Tenemos un poquito de tiempo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Muy bien, se levantarán tropas o fuerzas, se levantarán fuerzas de su parte, dice. ¿Cuáles son estas fuerzas que se levantan
de parte del papado. Vengan al libro, al capítulo 8. Esto ya lo estudiamos nosotros en el capítulo 8, pero lo vamos a repasar, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. Aquí dice le fue entregado el ejército. El original dice le fue dado un ejército, junto con el continuo sacrificio. Este ejército no es un ejército de ejércitos de soldados de guerra. Este es el ejército que se levanta para atacar el continuo. El continuo es, como ya lo estudiamos, es la obra de intercesión y de salvación que Dios ha proveído para su pueblo. Es el Evangelio. Es la obra de Cristo y del Espíritu Santo, de los ángeles, y todo lo que Dios ha proveído para nuestra salvación, tanto en la tierra como en el lugar santo del santuario celestial. Todo lo que Cristo ha hecho y Dios ha hecho por nosotros, tanto en la tierra como en el lugar, y está haciendo en el lugar santo y en el lugar, no en el lugar santísimo, esa es otra obra. Entonces es el ejército que se levantó, que el papado recibió para destruir el continuo. ¿Cuál es ese ejército? El ejército es el sacerdocio. Es el sacerdocio católico. Ese es el ejército que el papado levanta para destruir el evangelio. Y con cuán efectivo fue aquello durante la Edad Media. Y en nuestros países, los países católicos, incluso hoy, la gran mayoría del pueblo no conoce el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el ejército del papado aún continúa controlando las mentes de las personas a través del error y ha destruido el continuo. El continuo es el evangelio, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Es la obra de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre, de los ángeles, en favor del ser humano, para la salvación del ser humano. Así que aquí nos encontramos con el sacerdocio, una obra diabólica, totalmente diabólica, el sacerdocio católico. Muy bien, dice el versículo 31, porque vendrán contra él, versículo 31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. El santuario, y dice, y la fortaleza, pero en el original no está la palabra y. En el original dice el santuario fortaleza. ¿Por qué se lo llama aquí al santuario? ¿Qué santuario nos estamos refiriendo aquí? Estamos refiriéndonos al santuario celestial. El santuario celestial, el sistema del santuario celestial, el santuario que se le otorgó a la iglesia cristiana, que reemplazó al santuario del Antiguo Testamento, que era el santuario de símbolos. Ese santuario en el Antiguo Testamento, que fue otorgado a través de símbolos, nos enseñaba acerca de la gran realidad que iba a venir en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús murió, entonces el sistema antiguo caducó y el sistema nuevo comenzó. Bueno, ya con Cristo había comenzado aquel sistema. Con su muerte se establece el sistema celestial, y Cristo es como se llama, establecido como el gran sacrificio y el gran sumo sacerdote. Entonces, ese es el santuario del cual estamos hablando aquí. Estamos hablando del santuario celestial. Y la iglesia también es hablada como el templo de Dios, es parte de aquel santuario celestial. La iglesia es parte del santuario celestial. Entonces Satanás busca a través del catolicismo destruir este sistema, y el santuario es la fortaleza del pueblo de Dios. Miren, vamos al libro de Salmos a ver en algunas partes donde se nos muestra este aspecto del santuario, el santuario fortaleza. Salmos capítulo 20 y versículo 2 dice: te envié
ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te envíe ayuda desde el santuario. Entonces, ¿de dónde proviene la ayuda al pueblo de Dios? Del santuario. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, toda la actividad celestial en relación con la iglesia viene del santuario, ya sea del lugar santo como del lugar santísimo. El santuario lo es todo para el pueblo de Dios. Es el lugar de nuestra fortaleza. Es de allá donde viene nuestra ayuda. Salmos 28, versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿De dónde Dios escucha nuestras oraciones? Desde el santuario, porque Dios habita en su santuario. Salmo 63, versículo 2. Salmo 63, versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así que el santuario revela el poder y la gloria de Dios. Por eso se lo llama el santuario fortaleza, porque es de ahí donde encontramos poder, encontramos respuesta a nuestras oraciones. Es un lugar de escondite para el pueblo de Dios. Salmos 96, 6. Santuario fortaleza. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Así que Satanás entiende muy bien que toda ayuda, toda intervención divina por parte en favor del pueblo de Dios y en favor de este mundo proviene del santuario. Él sabía muy bien que mientras existiese en la tierra un pueblo que tuviese conocimiento de la realidad del santuario y se relacionara con Dios a través de aquel santuario, no había esperanza de que él destruyese a la iglesia. Entonces, levantó el sistema católico y la iglesia católica tergiversó el sistema de santuarios de tal modo que destruyó el conocimiento a través del sacerdocio y a través de la misa, a través de todo el sistema católico, destruyó el conocimiento de lo que Cristo estaba haciendo en los cielos y había hecho por nosotros en la tierra. Conocimiento de su sacrificio, el conocimiento de su intercesión diaria, el conocimiento de la obra del Espíritu Santo, conocimiento del verdadero bautismo, del verdadero propósito de la cruz, el conocimiento de las sagradas escrituras, de la verdadera oración, de la labor de la iglesia. Todo aquello fue tergiversado y fue destruido. El conocimiento del pacto santo en el santuario a través de un ejército que es el sacerdocio. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Cómo lo profanaron? Lo profanaron pisoteándolo. Miren lo que dice a Daniel capítulo 8. Lo echaron por tierra. Y a causa de versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces esa es la manera que lo profana el santuario del cielo, porque lo pisoteó aquella verdad, la echó por tierra, la pisoteó, hizo con ella lo que quiso. Esa es la manera en que lo profana. Y en el lugar del sacrificio de Cristo, ofrece un sacrificio pagano. Es lo mismo que cuando Antíoco Epífanes fue al santuario de la tierra y ofreció cerdos. Lo mismo ahora en la iglesia de Dios, en el cristianismo, se ofrece un sacrificio pagano, la hostia, la misa, que toma el lugar de Cristo. Y es un sacrificio constante que se sacrifica a Jesús constantemente ante los ojos del creyente. Sí, se lo profanó el santuario y eso iba a ocurrir por 1260 años. Dice, y quitará el continuo sacrificio. La palabra continuo sacrificio ya la estudiamos en Daniel 8. La palabra sacrificio no
no existe. La palabra simplemente se refiere al sistema diario de intercesión que Dios había proveído para el perdón de los pecados de Israel. Entonces, a ese sistema diario, continuo, realmente se debiera traducir la continuidad, eso que está ocurriendo constantemente para la salvación de los seres humanos. Mire, dice eso, dice que quitará el continuo, el evangelio, conocimiento de la maravillosa obra que el cielo hace en favor nuestro. La unión del hombre con el ser humano, de Dios con el ser humano, para que el ser humano sea salvo. Lo que Dios nos otorga, todo lo que Dios nos otorga para nuestra salvación, eso es el continuo. Se encuentra el sacrificio de Cristo, se encuentra la obra del Espíritu Santo, se encuentra la obra del Padre en nuestro favor, se encuentra la obra de la palabra de Dios, la acción de la oración, la obra de la iglesia en ser la luz del mundo, los candelabros. Y así, cuando uno va mirando lo que ocurría en el patio, en el atrio del templo y en el lugar santo, todo aquello que nos enseña aquellos dos aspectos de la continuidad es lo que el papado atacó durante la Edad Media. Nuevamente dice, y quitará el continuo y pondrá la abominación desoladora. La abominación desoladora es el catolicismo. La abominación desoladora es lo que reemplaza al continuo. Entonces se sacan las sagradas escrituras del pueblo, se enseña una forma de oración falsa, se reemplaza el sacrificio de Cristo por la misa, se saca la obra del Espíritu Santo, se enseña al ser humano a confiar en santos, en la Virgen, a orarle a los muertos. Se destruye la verdadera obra de la iglesia, el verdadero sacerdocio. Se destruye la obra de que cada creyente es un sacerdote y se establece un sacerdocio totalmente corrupto. Los seres humanos se les enseña que ellos ahora, la iglesia los salva, que es totalmente falso. La iglesia no salva al mundo, la iglesia es la luz del mundo. Ella refleja las verdades de Dios para que el mundo busque a Cristo Jesús para ser salvo. La salvación es gratuita, todos pueden venir y comer, todos pueden venir y tomar agua. Se falsifica el bautismo que era por inmersión, se cambia y ahora se bautizan a bebés por aspersión de agua. Todo se falsificó y se sacó de los ojos de los seres humanos. Quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Y Jesús nos hace en el capítulo 24 de Mateo, Jesús menciona este poder. Dice al versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Así que la abominación desoladora tiene tres aplicaciones, la abominación desoladora. Lucas nos muestra que son los ejércitos de Roma. La segunda aplicación es el papado medieval. Y la tercera aplicación es el papado de los últimos días unido al protestantismo y al ¿cómo se llama? Al espiritismo, la abominación desoladora. La palabra abominación, la abominación desoladora, es la unión, dos palabras. La palabra abominación viene del hebreo shikutz y quiere decir algo horrible, algo detestable. Y la palabra shamem es desolación, que causa destrucción. Así que aquí hay un sistema que es detestable, que es horrible, que causa destrucción, desolación. Y es la palabra, las palabras para describir al catolicismo, porque el catolicismo
es un sistema pagano de abominaciones. La idolatría, la adoración a estatuas de yeso, a la adoración a los santos. Es un sistema idólatra, es un sistema pagano, por eso se lo llama abominación y enseña abominaciones. Las abominaciones que se enseñan, las hemos estudiado antes, una serie de abominaciones, y son aquellas abominaciones que en el libro de Apocalipsis dice conforman el vino de este sistema que le es dado a todas las naciones del mundo y los embriaga. Las doctrinas, las enseñanzas de la Iglesia Católica son entregadas al mundo para emborracharlos y que queden confusos y no puedan discernir entre la verdad y el error, y causan gran oscuranticismo, porque es la completa falsificación de las verdades de las Sagradas Escrituras. Y la palabra desolación, la abominación desoladora, se refiere al poder destructor de este sistema. No ha habido otro sistema que haya causado tanta destrucción como la Iglesia Católica. No hay en la historia, no hay nada que se le compare. Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, sí, fue terrible, pero no le llegó ni a las rodillas. El comunismo, que causó tanta muerte, no se compara, porque por lo menos estos eran poderes seculares, uno lo espera del comunismo, pero uno no espera algo de esta iglesia. En Europa, tan solo en Europa, el papado se cree que destruyó a más de 200 millones de personas por el terrible pecado de ser cristianos. Pero eso no cuenta, no se sabe cuántas personas mataron en la India, porque hubo gran persecución en la India contra los cristianos. En la India había un cristianismo muy antiguo que fue establecido por el apóstol Tomás. Tomás llevó el cristianismo a la India y se estableció un cristianismo antiguo que eran guardadores del sábado. En Abisinia, en África, habían guardadores del sábado, habían guardadores del sábado en la China, en Japón. Y llegó la Iglesia Católica y destruyó. Luego vinieron a Centroamérica, a Sudamérica, y ahí destruyeron a cuántas naciones indígenas destruyeron. Y luego destruyeron a protestantes. Mi papá hizo un estudio de la Inquisición en Chile, lo iba a publicar. Cómo torturaban a los protestantes. En Ecuador, la Inquisición duró hasta el año 1974 en Ecuador. Cuando el gobierno militar tomó el poder en Ecuador, abrieron las iglesias y las catedrales y mostraron las salas de tortura debajo de las iglesias y las catedrales. Mi papá lo vio con sus propios ojos, que se habían usado hasta ese año para torturar a los liberales políticos y a los protestantes. ¿Cuántos de nuestros pastores y misioneros perdimos en las manos de los sacerdotes católicos? Incluso hoy en día en México siguen matando a nuestra gente. Entonces la abominación desoladora causó literal desolación. Imagínense que en Europa 200 millones de personas, se cree entre 60 a 200 millones, esos son números conservadores. Pero en Europa, la población de Europa eran 500 millones durante la Edad Media. Así que imagínense, mató casi la mitad de la población. Fue muerta en un periodo de 1000 años. No ha habido otro poder que ha destruido como la Iglesia Católica. No hay nadie que se le compare. El que viene luego es el comunismo. En las naciones comunistas han muerto millones de millones de millones. Es el segundo poder. Y hemos de recordar que el comunismo es un experimento católico. Así que no hay otro poder, hermanos, que haya destruido. Por eso Dios lo llama la abominación desoladora. Muy bien, lo vamos a dejar ahí hoy. ¿Por qué es de que la iglesia, la Biblia menciona tanto a la Iglesia Católica?
porque es el poder que se levantó contra Cristo Jesús. Nosotros debiéramos estar muy preocupados como pueblo adventista del hecho de que la Iglesia Católica está reganando tanto poder. Porque dos cosas vienen detrás del alzamiento del poder de la Iglesia Católica. Uno es oscuranticismo. Y la Biblia nos dice que viene una oscuridad como la noche, en Isaías 61. Va a ser tan oscura como la Edad Media o más oscura lo que viene. Porque donde la Iglesia Católica reina hay oscuranticismo. Viene persecución, abominación desoladora. Persecución, ¿a qué nivel? Terrible. Grandes números del pueblo de Dios van a ser muertos como mártires. Viene gran persecución. Una gran porción del mundo va a ser convertido cuando venga el derramamiento de la lluvia tardía. Una gran porción del mundo, pero la gran mayoría van a ser muertos. Debiéramos estar aterrados por la falsificación de la verdad. Dios levantó a la Iglesia Adventista para que nosotros, en uno de nuestros aspectos de existencia, es la proclamación del mensaje de protesta. Somos los únicos protestantes que quedamos. Pero ahora se ha introducido dentro de nuestras filas la idea de que es fanatismo predicar estas profecías, de que no debemos ofender. ¿Qué sacamos? Mejor hablemos del amor. Sí, hemos de hablar del amor, hemos de hablar porque junto con nuestro mensaje, los tres ángeles, está el mensaje del Evangelio. El mensaje de los tres ángeles es parte del Evangelio eterno, es la verdad presente que acompaña la verdad eterna. No podemos separarlas. Si nos dedicamos tan solo a predicar el Evangelio, entonces somos falsos predicadores, porque Jesús nos dio el Evangelio junto con la verdad presente, que es los tres ángeles. Y el tercer ángel, el segundo ángel nos identifica a Babilonia y el tercer ángel identifica la marca de la bestia. Y para eso hay que identificar la bestia y hay que hablar de Daniel, de Apocalipsis 13 y todas las profecías que nos han sido otorgadas. Es parte de nuestra identidad como pueblo. Ahora, tristemente, como pueblo, muchas veces nos hemos tanto concentrado en el mensaje de los tres ángeles que hemos dejado de predicar el Evangelio eterno. Y eso es una predicación falsa, porque no podemos separar el uno del otro. Ambos han de ser predicados. Porque es el Evangelio eterno que identifica las grandes verdades en Cristo Jesús que nos salvan. El conocimiento del mensaje de los tres ángeles no nos salva. Eso nos ayuda a identificar el poder que se está levantando para destruirnos y a ser fieles a nuestras verdades. Nos da una verdad inteligente, pero lo que nos salva es el Evangelio eterno. Pero es parte del propósito de la Iglesia Adventista, la predicación de estos mensajes. Pero ya hemos estudiado, lo vamos a volver a estudiar cuando lleguemos al versículo 41, de que Satanás, a través del papado y las iglesias protestantes, ha neutralizado al adventismo para que nos quedemos callados y no hablemos lo que tenemos que hablar. Porque si la iglesia adventista tiene un mensaje que tiene el poder de desenmascarar al papado y neutralizar lo que Satanás está haciendo en este mundo. Si nosotros nos dedicásemos a predicar y hacer la obra que Dios nos ha dado, el papado quedaría neutralizado. Fue lo que en gran parte ocurrió en Sudamérica y en Centroamérica, producto de la obra de la Iglesia Adventista cuando era fiel. El papado perdió su poder en Sudamérica y en Centroamérica por la distribución del libro El conflicto de los siglos, la predicación de campañas por décadas que se llevó adelante una gran obra, nuestros obreros evangélicos, los misioneros, los colportores, toda esta gran obra que se hizo y que se hacía, una obra balanceada, se predicaba el evangelio y se predicaba también el mensaje profético y por gran porción el papado perdió su poder. Y eso fue obra de la iglesia adventista en Sudamérica y en Centroamérica. Lo mismo ocurrió en países de Europa, donde la iglesia lo hizo. Entonces se levantó un ataque contra de la iglesia adventista para neutralizarla.
Y eso fue lo que ha ocurrido. Nuestros pastores, teólogos hablan, no, que no hay que hablar esas cosas, que no hay que enseñarlas, hay que predicar un mensaje atractivo a la gente, porque si no, si Dios no nos ha hecho aquí, Dios no nos estableció como iglesia para que lleguemos a ser una iglesia popular grande. No, Dios nos estableció como pueblo para predicar un mensaje. Si somos poquitos o muchos, eso no importa. Hemos de predicar el mensaje que Dios nos ha dado. Hemos de ser fieles al llamado que el Señor nos ha dado. Cumplirlo fielmente, porque si la iglesia adventista no lo hace, este mundo está en absoluta oscuridad. Y es por eso que el mundo va a caer en absoluta oscuridad. Hemos de tener mucho cuidado de seguir las teorías que se presentan en las redes sociales, de aquellos que no conocen nuestro mensaje. Se presentan teorías de que lo que está ocurriendo es por esto, y se salen con teorías maravillosas. Y tantos adventistas andan corriendo con esas teorías creyendo que son parte de nuestro mensaje. Ese no es nuestro mensaje. Detrás de todo se encuentra la Iglesia Católica. Dios nos ha dado el mensaje que desenmascara al papado. Se desenmascara lo que está ocurriendo de una manera maravillosa, que muestra detrás de las bambalinas lo que nadie sabe. Si no fuese por las Sagradas Escrituras, nunca se podría encontrar lo que realmente está ocurriendo. Lo que lo desenmascara es la Biblia, el espíritu de profecía. Eso es lo que hemos de predicar nosotros. Olvidémonos de las opiniones de los comentaristas y todo eso, porque el papado ha creado un sistema que se crea, es el sistema negro y blanco. Se crea un enemigo, dos sistemas que parecen ser enemigos y se contradicen, se atacan. Este presenta buenos argumentos, el otro presenta buenos argumentos y se crea una confusión completa, de tanto que no se sabe la verdad. Entonces se crea una confusión. Los únicos que tienen la verdad es el pueblo de Dios. Y hemos de predicarla basada en las Sagradas Escrituras. Hemos de ser fieles a nuestro llamado. Es por eso que tenemos el conflicto de los siglos. Y Satanás odia el conflicto de los siglos, lo odia con pasión. Por eso lo ha desacreditado al espíritu de profecía. Porque si conocemos lo que dice el espíritu de profecía y las Sagradas Escrituras, tenemos un conocimiento súper avanzado. Somos un pueblo con gran luz. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí? María. Hola, pastor. Le quería agregar algo más a lo que usted había informado sobre el papado y que se desconoce, pero ya hay estudios extraoficiales que demuestran que ellos poseen el doble de reservas de oro a nivel mundial que todos los países juntos. Y hay un detalle histórico que es bien interesante. Cuando se le entregó el estatus de Estado en 1929, le ha permitido evadir un montón de situaciones a través del tiempo. Recuerde que el Vaticano fue uno de los grandes protectores de los grupos nazis que llegaron a Sudamérica a cambio de todo lo que ellos habían sacado de los museos, de lo quitado a los judíos, al comercio en general. Entregaron reservas de oro, joyas, cuadros, pinturas que están perdidas de la Segunda Guerra Mundial, tesoros nacionales de Francia, de la mayoría de los países que fueron invadidos por los nazis, se perdieron y se sabe extraoficialmente que están en el Vaticano. Además, hoy día el Banco Vaticano es dueño de un porcentaje muy alto de inmobiliarias a nivel mundial, como también son accionistas de Disney, de la mayoría de las empresas de entretención. Ellos son accionistas. También de la General Motors. Se ha descubierto que gran parte de las empresas y bancos de importancia a nivel mundial, sus accionistas más importantes es el Vaticano a través de empresas de papel. Hay estudios ya que lo han demostrado, pero como ellos se camuflan en las diócesis, es medio difícil. Y además que por ser un Estado, cuando se hace una investigación y se pide la información, ellos lo niegan por ser Estado. Es decir, un Estado tiene la capacidad de decidir si entrega o no entrega una información. Y eso ellos lo aprovechan.
Por lo tanto, de repente la gente no se da cuenta que es un poder económico tan fuerte a nivel mundial que es dueño de universidades, es dueño de bancos, de empresas alimenticias, ha logrado expandirse de tal magnitud, incluso en Wall Street dicen que es uno de los que mueve más dinero a nivel de acciones. Por lo tanto, ahí uno podría entender por qué va encerrando los gobiernos mundiales, porque tiene un gran poder económico que lo respalda Claro. detrás. Incluso se habla que la Reserva Federal, junto con estar en base de las 8 familias más importantes, está el Vaticano allí también. Por eso que hace muy poco muchos se preocuparon cuando se reunieron las familias más ricas con el Papa, donde tomaron acuerdos en relación a la economía mundial. Entonces eso le puede ir dando cuenta a los hermanos que estamos hablando de no un poder solamente religioso, espiritual, sino que un poder económico que tiene la capacidad ya en estos momentos de poner gobernantes, sea de la tendencia que sea, están detrás ellos avalando económicamente las situaciones. Gracias, hermanas. Sí, es verdad. Es el poder, no hay otro poder económico como ellos. Han existido más que cualquier otra nación, unánimemente ya por más de 1700 años. Así que sí, son un poder económico increíble. Y han robado y siguen robando, como decía, la mayor cantidad de las naciones hoy están quebradas económicamente y están en deuda a los bancos centrales, a los bancos federales. Y todos aquellos bancos están unidos de una u otra manera al Vaticano. Y así que las grandes deudas de lo que se deben y el estar endeudados al banco hace que las naciones estén controladas por este sistema, por los sistemas bancarios. Y detrás de los sistemas bancarios, detrás de las familias grandes que son los dueños de todos los bancos, está el Vaticano. Todos tienen alianzas al Vaticano. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Es por eso que en Apocalipsis 18 se desenmascara y se ve a todos los mercaderes de la tierra llorando cuando es destruido este sistema. ¿Por qué? Porque estaban todos aliados a él. Se hicieron ricos producto de esta unión. Pastor, quería preguntarle una cosa. ¿Qué pasó con las riquezas del papado después de la Revolución Francesa cuando recibió la herida mortal? No fueron tocadas porque el Vaticano, a pesar de que fue sacado de ellos, la única nación que recibió parte de lo que el papado le había robado fue Francia. Uno de los partes del pacto de paz que se hizo entre Francia y la Iglesia Católica, el papado, fue de que se debía devolver a Francia las riquezas que se le había robado, y se mandaron barcos y carros y cientos de ellos volvieron cargados a Francia con las riquezas que le había robado el papado, pero muchas de esas cosas volvieron al Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, como decía la hermana. La Iglesia Católica en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, es dueña de los terrenos más grandes, de las inmobiliarias más grandes. Sí, nunca vamos a saber todo. En todas las naciones la Iglesia Católica está inmune en cuanto a pagar impuestos. No pagan impuestos. Son una lacra a la sociedad. Sacan a través de 1001 maneras. Así que cuando lleguemos al cielo lo vamos a poder comprender y vamos a ver cosas de que nunca nos habíamos imaginado. Están unidos en las mafias más grandes. Terrible. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Muy bien, entonces podemos orar y terminar.
Querido Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, la claridad, la luz que nos da, que nos permites ver más allá, Señor, de lo que ocurre ante nuestros ojos. Gracias, Señor, por la profecía, que tan claramente desenmascara a tus enemigos, Señor, y a los enemigos del pueblo de Dios. Te queremos pedir, Señor, que este conocimiento nos lleve a aferrarnos a Jesús de todo nuestro corazón, que le amemos, Señor, que comparemos lo que creemos con tu palabra, Padre eterno, y que si aún tenemos vestigios de oscuranticismo en nuestra mente, que podamos someterlos a Jesús. Señor, llévanos a caminar contigo, a amarte, Padre, a amar a Jesús con toda nuestra alma, a vivir en sumisión a tu voluntad, Señor, y a ser fieles en la predicación del mensaje que nos has dado como pueblo. Que podamos, Señor, compartir, amistarnos con nuestros vecinos, con todos aquellos que nos rodean para poder compartir el evangelio y poder compartir el mensaje de los tres ángeles, Señor. La hora viene sobre este mundo, una hora oscura cual nunca ha existido, Señor. Tal oscuranticismo, y tú nos estás llamando a alzarnos y a brillar y a hacer que nuestra luz brille, Señor. Haz que seamos luces donde quiera que estemos, Padre, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos queridos, un abrazo para todos.